Buenas noches para todos, para todas. Hola Agustín. Buenas noches para todos. Aguardamos un segundito que se terminen de conectar todos y ya vamos a dar inicio, ¿ok? Bueno, buenas noches a toda la gente que saluda en el chat. ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Acaba de perder Argentina, lamentablemente, pero bueno, a veces no salen bien las cosas. Lo importante es que vamos a repasar un poquito de Privado 1. ¿Bien? Perdió de sub-20, pero vamos a repasar un poco los actos jurídicos que nos va a levantar el humor a todos. ¿Me confirman por el chat, por favor, si es que pueden ver lo que estamos compartiendo de fondo? ¿Alguien me confirma? Sí, dice Daniel. Perfecto, Carmen. Profe, ¿se bien? Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre está en la pantalla. Los que nos acompañan hace tiempo por ahí ya nos conocemos. A la gente que no me conoce, mi nombre es Agustín Reynoso. Trabajo en la Academia de Estudiantes Digitales desde que empezamos. Ya el nene cumplió 2 años, así que ya camina. Bien. Lo que nos toca hoy es un repaso, recuerden, es un repaso de los actos jurídicos que sin duda probablemente es lo más importante de Privado 1, ¿sí? Y quizás de todo el derecho civil en general, porque es la base, es la célula, el átomo, como quieran decirle los biólogos, es la base fundacional sobre la que se edifica todo nuestro sistema jurídico, por lo menos desde la parte civil y comercial. Bien. Importante tener en cuenta que cuando nosotros decimos acto jurídico, estamos refiriendo ya a una denominación que tiene su significado presente en nuestro Código Civil y Comercial, y estamos hablando de algo específico, ¿sí? No podemos decir, no, porque el acto jurídico, qué sé yo, hubo un fallecimiento, que ese es un acto jurídico, y no, porque quizás tenemos la clasificación de hecho jurídico. No podemos confundirlo con simple acto, que lo vamos a ver más adelante, por supuesto. Y claro, es importante tener en cuenta que, primera aclaración, si bien todos los contratos, ojo, estamos hablando de periodo 3, si bien todos los contratos son actos jurídicos, no todos los actos jurídicos son contratos. ¿Por qué digo esto? Porque me voy adelantando un poco en que quizás la expresión de las más importantes, los actos jurídicos, son los contratos. ¿Bien? Contrato presente en nuestro código, allá por el 957, ¿sí? 957, que se relaciona íntimamente con el 259, que es donde están los actos jurídicos. ¿Bien? Entonces, repito, antes de iniciar, tengamos presente que cuando nosotros vamos a denominar acto jurídico algo, estamos dando ya un concepto intrínsecamente definido dentro de nuestro código. Estamos hablando específicamente de una clasificación, no podemos utilizarlo al azar, porque estamos ya siendo directamente dirigidos a una denominación reglada, ¿sí? Y adelantamos también que probablemente la expresión más importante de los actos jurídicos sean los contratos, pero no todos los actos jurídicos son contratos, ¿sí? Dicho esto, vamos a pasar contenidos a repasar, ¿sí? Contenidos a repasar. Eh, Antes que nada, aclaremos, ¿sí? Si bien esto es una intención de nosotros, de refrescar algunos temas, de pasarlos, pasar quizás la parte más importante, lo importante es que lo lean en su casa, agarren algún libro, busquen algún material de fondo donde los verdaderos maestros hablan, ¿sí? Ya sea Borda, por ejemplo, Alterini, qué sé yo, los verdaderos maestros explican estos fenómenos, pero está bueno repasarlo en conjunto sobre las cuestiones quizás más elementales, ¿sí? Fíjense que contenidos a repasar: los actos jurídicos, ¿sí? Elementos esenciales y accidentales,
Ya las mismas palabras están dando la respuesta, y lo importante de diferenciarlo es que algunos modifican de una manera quizás extrínseca, van rodeando al acto jurídico, ¿sí? Y los esenciales están, digamos, están dentro, forman parte de la génesis, ¿sí? Del acto jurídico. Luego vamos a ver un poquito los vicios, ¿sí? Y repito, como esto es un repaso, nuestra intención es enfocar quizás los conceptos más importantes y que sean un poquito más complejos de repasar, de, digamos, aprender con H intermedia, ¿sí? Y el resto queda para que lo vayan repasando ustedes en sus casas. Cuando hablamos de los vicios de los actos jurídicos, lesión, simulación y fraude. Artículos 332 en adelante, ¿sí? Que nos hablan de 3 situaciones en las cuales ese acto ha sufrido alguna modificación que provoca un vicio. La palabra vicio ustedes saben que refleja algo, alguna situación por lo menos irregular, ¿bien? Y por favor no vayamos a confundir los vicios dentro de los contratos de los vicios de los actos jurídicos, que son cosas diferentes y la van a ver en privado 3. Listo, cerramos la introducción, vamos al contenido que nos toca hoy. Artículo 259. Siempre, por favor, siempre estudiemos con el código a mano, ¿sí? Yo quiero creer que ustedes tienen al costado de su computadora, de su celu, un código, ¿sí? Quizás tienen en una computadora abierto, si no, alguna ley, ¿bien? Pero por favor siempre con el contenido en la mano para poder ir haciendo un feedback, ¿sí? Artículo 259, acto jurídico, ¿bien? El acto jurídico es el acto, fíjense, voluntario, lícito, que tiene por fin, por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Insisto, este concepto es muy, pero muy, muy importante tenerlo presente, porque obra de ser una evolución constante desde los hechos, ¿sí? Hechos jurídicos receptados en nuestro código, que quizás pueden ser luego naturales o generados por el hombre, como ya lo estudiaron. Después tenemos los simples actos lícitos, y quizás la versión más pulida, o quizás la versión más importante de todo esto, es el acto jurídico. Insisto, los hechos pueden ser por la naturaleza o por el hombre, ese hecho por el hombre puede transformarse en un simple acto, y ese acto se perfecciona en un acto jurídico. ¿Cuándo? Cuando es voluntario, cuando es lícito. La licitud y la voluntariedad, que están definidas abajo, hace referencia ya a una intención, fíjense, discernimiento, intención y libertad, a una situación en la que el sujeto decidido a generar un efecto que puede ser adquisición, modificación o extinción, realiza diferentes acciones que vamos a ver a continuación. ¿Bien? Entonces, primero, si hablamos de un acto jurídico decimos que es voluntario, y si decimos que es voluntario, ya estamos diciendo que está ejecutado con intención, con libertad y con discernimiento. ¿Sí? Profe, no entiendo. Bueno, a ver, si yo, empecemos a hablar un poquito de las cuestiones prácticas, ¿sí? Uno por ahí en la práctica del estudio tiene que estar, digamos, repasando estos conceptos, porque se presenta alguna persona y dice, mira, yo tengo acá un testamento, ¿sí? O yo tengo acá un boleto de compraventa. Ah, sí, ¿quién lo firmó? Y me lo firmó mi mamá, ¿sí? Entonces, una compraventa que firma la madre, en la cual le vende un auto. Fíjense que las comillitas las vamos a citar luego en la simulación. La mamá le vende un auto al hijo, quizás sea una simulación. Entonces dice, sí, acá está la firma. Ah, bueno. Y contame de la madre, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo firmó? Y la verdad que mi mamá y ya no está bien, está viejita, por ahí no comprende mucho. No sabemos si tiene algún tipo de, digamos, de enfermedad o padecimiento. Supongamos que la madre, supongamos que este no sea un caso real, supongamos que la madre tenía demencia senil y la madre no sabía lo que estaba firmando. Entonces, claro, firma un boleto de compraventa porque el hijo le dice, mira, mamá, firmame este papelito, etcétera, etcétera. Boleto de compraventa, se realiza un acto traslativo, ¿sí? Que luego se perfeccionará, veremos si es inmueble o mueble, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero se realiza un acto traslativo, una compraventa en los términos del 1123 de nuestro código,
Y quien firma, es decir, la madre, no está en sus facultades plenas, por lo tanto ese acto está careciendo cuanto menos de discernimiento. Porque una persona que no tiene la potestad, la posibilidad, la facultad mental de entender qué es lo que está haciendo y dirigir su voluntad expresamente a cumplir ese efecto, ¿sí? Ese acto ya está viciado. Ese acto ya carece de uno de estos tres elementos y veremos más adelante si va a tener o no efectos, ¿sí?, dentro de la validez o la eficacia plena que puede tener. ¿Por qué digo esto? Porque claro, fíjense ustedes que decimos que el acto jurídico tiene que tener voluntariedad, y para que sea voluntario tiene que haber por lo menos discernimiento. En este caso, si firma una persona que no está en sus plenas facultades, no hay discernimiento, por lo tanto no habría acto jurídico válido. En cuanto a la intención y en cuanto a libertad, también podemos dar ejemplos. Si yo firmo con una amenaza de sufrir un mal grave y a raíz de eso firmo un boleto de compraventa 1123, realizo una compraventa, ese acto jurídico luego podré ir a reclamarle al juez y decir: señor juez, ese acto instrumentado a través de una compraventa no puede tener validez toda vez que yo lo firmé careciendo de la libertad. ¿Bien? Porque fui obligado, porque fui coaccionado, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que es muy importante, cuando nosotros decimos que es voluntario, estamos diciendo mucho. Estamos diciendo que tiene discernimiento, que tiene intención y que tiene libertad. ¿Sí? Remitimos a la unidad 5 de privado 1, donde ya habíamos estudiado estos vicios dentro del acto voluntario. ¿Sí? Ahora, tiene que ser lícito, claro. Estamos hablando de la posibilidad de que los contratos sean, ¿sí?, el ejemplo más cómodo para estudiar los actos jurídicos, y no podemos contratar sobre algo ilícito. No, hice una compraventa, estoy instrumentando una compraventa de órganos. ¿Sí? Algún político actualmente se pasó por la tele despotricando y defendiendo la posibilidad de hacer una venta de órganos. Bueno, le vamos a contestar a ese dirigente que y en nuestro sistema no sería lícito, por lo tanto no sería válido. Bien. Y ahora fíjense que después en el punto se dice finalidad jurídica. Es el fin específico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros realizamos determinadas acciones, pueden tener una consecuencia jurídica de interés. En ese caso puede ser un simple acto ilícito. Che, dame un ejemplo. Yo pinto un cuadro en mi casa. Pinto un cuadro porque está bueno, qué sé yo. El día de mañana ese cuadro se vende, se pone en una galería, genera derechos de autor. Ese ha sido un simple acto ilícito, la pintura del cuadro, que generó, ¿sí?, inesperadas consecuencias jurídicas obviamente favorables. Ahora bien, el acto jurídico, en diferencia al simple acto, está buscada, está enfocada, ¿sí?, la concreción o la modificación o adquisición de una nueva relación jurídica. Dame un ejemplo. Yo encargo un cuadro, ¿sí? Una cosa es pintar un cuadro en mi casa, puede ser un simple acto que genere una situación jurídica interesante, puede ser devengar ciertas adquisiciones económicas o monetarias, y por otro lado está la posibilidad de que me encarguen un cuadro. Y cuando me encargan un cuadro, estamos hablando de un contrato, quizás será de obra, ¿sí? Entonces, en este contrato, yo estoy realmente dirigiendo la finalidad a darle cumplimiento, por lo tanto, ese será quizás un acto jurídico en el cual estamos dando cumplimiento, ¿sí?, a una obligación contractual asumida, eventualmente, en otra circunstancia. Bien, entonces, artículo 259, recuerden que es la versión quizás más perfeccionada, entre comillas, de los actos que pueden realizar tanto las personas de existencia física como o las personas humanas en los términos del nuevo código, como las personas jurídicas, ¿sí?, en la cual yo tengo la intención directa o el fin inmediato, como dice la ley, de adquirir o modificar o extinguir una relación jurídica. ¿Sí? Yo quiero adquirir algo, ¿bien? O yo puedo modificar una relación, o puedo extinguirla. Y bueno, me quiero divorciar, entonces a través de un acto jurídico extingo, ¿sí?, mi situación, cambio mi estado civil, ¿bien? Quiero extinguir un contrato, dar por finalizado un contrato, porque no hubo cumplimiento de las prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo adquirir o modificar o extinguir relaciones jurídicas a través de los actos jurídicos. ¿Bien? Ahora, diferencia con otras figuras.
habíamos hablado un poquito al principio. Los hechos jurídicos, ¿sí? Es un acontecimiento que produce el nacimiento, modificación o extinción. Che, no entiendo. Bueno, un hecho es el nacimiento de una persona, es un hecho jurídico, porque abre un abanico de posibilidades, ¿sí? Nace una nueva persona, una nueva identidad, se devengan todos los derechos que están supeditados al nacimiento con vida. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, uno puede, por ejemplo, disponer de bienes a favor de una persona no nacida, ¿sí? Una persona que está en etapa de gestación. Pero toda la disposición que uno haga a favor de esa persona va a estar siempre supeditada a que nazca con vida. Esto ya lo decían los romanos en su momento, cuando estudiaban el Naciturus. Los romanos ya hablaban de esto, nacimiento con vida, nacimiento sin vida. Entonces, el hecho jurídico en ese caso es el nacimiento, que provoca y genera y devenga una infinidad de situaciones jurídicas apreciables. Genera el derecho a la identidad, a la protección, a la vivienda, al alimento, a la familia, a la educación, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero no deja de ser un hecho jurídico. Así también la muerte, por supuesto. Dicen los grandes maestros que con la muerte también se generan una infinidad de situaciones jurídicamente apreciables y por lo menos empezamos a pensar en el sucesorio, ¿sí? Falleció papá, falleció mamá, falleció un primo, entonces empezamos a pensar en el sucesorio, habrá legado, habrá una cuestión, digamos, de un conjunto de bienes que formarán esa masa hereditaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora bien, también tenemos el simple acto ilícito que ya nosotros hicimos referencia, ¿sí? De la que resulta alguna adquisición. Fíjense la diferencia. El acto jurídico, habíamos dicho, tiene por fin inmediato. El simple acto de la que resulta. En uno es buscado, en el otro encontrado, dirían algunos, ¿sí? Fíjense que al último dice canción-cuadro. Ustedes dirán, ¿por qué será que este tipo pone canción-cuadro? Y porque yo puedo hacer una canción, y esa canción generar derechos sin que yo lo haya buscado, porque, insisto, resultó alguna adquisición de derechos, ¿sí? Y lo mismo con un cuadro. Ahora, diferente es si forma parte de una situación contractual en donde ya quizás sea un acto jurídico. Bien. Ahora, vamos a hacer una pausa de algunos segundos para decantar esta lluvia de información, ¿sí? Veo en el chat que dice, profe, ¿está bien decir que un acto jurídico es un hecho jurídico voluntario ilícito? Y son dos clasificaciones diferentes, Amparo. Yo creo que está bien decir que un acto jurídico es lo que dice el 259. ¿Bien? Es lo que dice el 259. Si bien pueden tener algún tipo de relación y el hecho jurídico puede, insisto, perfeccionarse y transformarse en un acto jurídico, me parece que son denominaciones diferenciadas. Si es un acto jurídico, es un acto jurídico. Si es un hecho jurídico, es un hecho jurídico. Por eso están en artículos diferentes, ¿sí? Quizás haya, y es que hay una relación intrínseca entre las mismas, pero es más correcto, y en el examen a ustedes les va a sumar puntos, dar el concepto o la definición que sea adecuada. Si hablamos de una muerte, estamos hablando de un hecho que produce efectos jurídicos, pero no ha sido un acto jurídico. En cambio, si hablamos de la firma de un contratito de locación, estamos hablando de un acto jurídico, ¿sí? No estaría bien decir que es un hecho jurídico voluntario ilícito. Está bien decir es un acto jurídico. En los términos del 259, que después se traduce en el 957, donde están los contratos, que después se traducirá en el 1182, donde está la locación, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora, habiendo nosotros diferenciado el hecho del simple acto, del acto jurídico, y repasado el tema este de la voluntariedad, la licitud y la finalidad, vamos a pasar al siguiente punto del repaso, que son aquellos elementos. ¿Sí? Ustedes saben que elementos esenciales, fíjense acá, que son aquellos indispensables para que el acto jurídico exista. ¿Bien? El gran maestro Marcelo López Mesa, en su libro y en su tesis de las ineficacias de los actos jurídicos, plantea la existencia de tres ineficacias, ¿sí? La nulidad, la inoponibilidad y la inexistencia del acto jurídico. Por supuesto que esto está discutido. Ya saben que en derecho siempre hay dos bibliotecas. Hay unos que dicen que la inexistencia no está prevista en nuestro sistema. El maestro Marcelo López Mesa dice que sí.
humildemente yo me inclino a creer que él tiene razón, lo he escuchado, he leído en los libros, digamos, en algunas disertaciones él defiende su postura, y yo creo que le asiste razón al maestro. Entonces, esta definición, o esto que está entre comillas por ahí, llama la atención y podemos anclarlo y relacionarlo con las inexistencias previstas dentro de las ineficacias de los actos jurídicos. Está en el último punto de la unidad 6. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que dice, son aquellos elementos indispensables para que el acto jurídico exista. ¿Sí? Sujetos, vamos a ponerlo en ejemplos sencillos. Una compraventa, comprador y vendedor son los sujetos. Si hay comprador pero no hay vendedor, no tenemos acto. Si hay vendedor pero no hay comprador, no tenemos acto. El objeto del acto jurídico. Vamos a ver ahora más adelante que Borda nos da una explicación de qué es el objeto. ¿Sí? Algunos maestros dirán que en los contratos son las prestaciones que se tienen que dar las partes mutuamente, ¿sí? También llamado sinalagma dentro de los contratos. El sinalagma contractual. Yo debo darte, vos debés darme a mí. Esa relación, ¿sí?, que se entrecruza, yo te doy, vos me das, yo te cumplo, vos me cumplís, se denomina sinalagma. Luego tenemos la causa, que vamos a ver que se divide en dos grandes áreas, la causa fin o la causa eficiente, o la causa fuente. Y después tenemos la forma. Importante estudiar las formas. Por ahí quizás uno lo pasa por alto, o bueno, dice no será tan importante. No, no, no. Nada más erróneo. Es muy importante estudiar las formas, porque dependiendo del tipo de acto, va a haber un tipo de forma. Hay un principio de libertad de formas. Pero bueno, lo vamos a ver a continuación. Recuerden, sujeto, objeto, causa, forma. Elementos de los actos jurídicos. Ahora bien, los sujetos, ¿sí? Son los sujetos interesados en el acto. Profe, qué redundante. Bueno, es decir, quienes ejercen una prerrogativa jurídica propia y a quienes se imputan las situaciones y las relaciones jurídicas que el acto tiene por finalidad establecer. Lo digamos más sencillo. Los sujetos dentro del acto jurídico son aquellos involucrados activamente que tienen interés en ese fin inmediato buscado por las partes, ¿sí? Y fíjense que dice, cuyo interés o esfera jurídica queda regulada por el negocio y debe tener capacidad específica para realizar ese acto. Bueno, volvemos a hablar de cuestiones que quizás ya han sido repasadas, pero bueno, en cuanto a la capacidad, fíjense ustedes, que claro, damos por supuesto que hemos estudiado capacidad, entonces sabemos que un niño de 8 años no tiene la capacidad para disponer a través de un acto jurídico válido. ¿Sí? Si ven un niño de 8 años y dice, sí, firmemos un contrato de locación porque tengo un dúplex para ofrecerte, y quizás la capacidad de ejercicio deberá ser reemplazada y ejecutada por los padres que ejercen su representación. ¿Sí? Eso lo damos por supuesto. Ahora, fíjense, los sujetos son aquellos cuyos derechos y obligaciones nacen, se modifican, se transmiten o se extinguen como consecuencia del acto jurídico. Hagamos un ejemplo práctico sobre el cual lo vamos a basar en toda esta conversación. ¿Sí? Bueno, acá veo a Jimena, yo soy Agustín. Jimena es la vendedora, yo soy el comprador, o al revés, como ustedes quieran. Los sujetos en este caso, si tenemos una compraventa en los términos del artículo 1123 del Código, yo soy vendedor, le vendo a Jimena un teléfono, ella me lo compra, somos los sujetos que estamos activamente participando y que tenemos el fin específico de realizar un negocio jurídico. Compraventa 1123. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes que la importancia de los sujetos está en recordar estos términos de la capacidad, ¿sí? De que puedan disponer, de que tengan capacidad de ejercicio, porque la capacidad de derecho se presume. ¿Bien? Salvo algunas cuestiones que la doctrina las discute, ¿sí? Por ahí algún estudioso me dirá, ¿y qué pasa si yo estoy inhabilitado? ¿Sí? O si yo tengo una restricción a la capacidad. El juez, por sentencia válida, dispuso restringir mi capacidad de disposición. Bueno, ese sujeto no va a tener la posibilidad de disponer sobre un bien. ¿Sí? Pero son cuestiones, digamos, que hay que ver en el caso concreto. En principio, claro, estudiamos que son dos sujetos capaces, que no tienen restringida o inhabilitada su potestad de actuación, y realizan un negocio jurídico. Jimena me vende, yo le compro, o al revés, un teléfono, tenemos un contrato, que es un acto jurídico en los términos del 259, y es un contrato en los términos del 957. El objeto, 279. ¿Sí? El objeto del acto jurídico, fíjense que dice, no
debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley. Hecho imposible, ejemplo. Hacemos un contrato con Jimena donde yo le digo, bueno, Jimena, yo te voy a pagar X cantidad de dinero a cambio de que vos vayas corriendo y vuelvas hasta España. Claro, el objeto de ese acto jurídico me parece que es materialmente imposible, ¿sí? Y si está prohibido por la ley, repito, hacemos un negocio sobre estupefacientes, un hermoso contrato de compraventa, sí, está divino, tenemos muchas cláusulas, están deslindadas las responsabilidades, hay garantía de evicción, hay visos redhibitorios. Sí, pero el objeto no está permitido por la ley, por lo tanto ese acto no vale. ¿Sí? Ahora, fíjense que dice, tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que sea objeto de los contratos. ¿Sí? Luego estudiaremos todos juntos cómo operan estos bienes que son parte del dominio público. ¿Sí? Yo puedo contratar un banco de una plaza y me parece que no, porque forma parte del dominio público. Por lo tanto está fuera del comercio, por lo tanto no puedo contratar. Charla para otro momento. El concepto del maestro Borda, ¿sí? Es de los grandes maestros del derecho civil. El objeto de los contratos, fíjense que siempre hablamos de los contratos porque es la forma más, digamos, sencilla o visible de estudiar el acto jurídico. El objeto de los contratos es la prestación prometida por las partes, el bien o el hecho sobre los que recae la obligación contraída. Entonces, el objeto de los contratos, y quizás de algunos actos jurídicos, son las prestaciones, ¿sí? Yo me comprometí a entregar un teléfono y la otra persona se comprometió a entregar y a pagar un precio en dinero. ¿Bien? Objeto, precio. ¿Sí? Ahora bien, es importante que recuerden que puede ser materialmente imposible, ¿sí? O puede estar prohibido por la ley, y eso genera la prohibición, genera, digamos, esta situación negativa prevista por el artículo 279. Fíjense ustedes que no define o no describe por lo positivo, va a lo negativo. Dice, no debe ser. Por lo tanto, todo lo otro sí puede ser. ¿Sí? El legislador ha sido inteligente, entonces dijo, ya que son algunas las circunstancias en las que no puede ser, dejamos abierta todas las otras posibilidades que sí pueden ser, y recepta estas prohibiciones, un hecho imposible o que sea prohibido por la ley, o contrario a la moral o a las buenas costumbres. Ya saben que la moral y las buenas costumbres son términos filosóficamente adquiridos por el sistema jurídico, que bueno, ¿cuál será la moral o las buenas costumbres? Y quizás las buenas costumbres son, qué sé yo, no andar desnudo por la calle, ¿sí? Sin perjuicio de la contravención que eso pueda conllevar en el futuro. ¿Bien? Ahora, los hechos imposibles, como dijimos, ¿sí? Es la imposibilidad material que se configura en las cosas que jamás hayan existido, hayan dejado de existir o que no puedan existir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo contratar sobre cuestiones, sobre cosas que no existen. ¿Yo puedo? Sí, sí puedo. Sí puedo. Porque fíjense, dice, debe ser determinado o determinable. ¿Sí? Son determinados cuando en el momento de la celebración se encuentran precisados sin duda. Yo a Jimena le vendo un teléfono. ¿Sí? Y Jimena me compra el teléfono y me paga 100.000 pesos. Ahora, fíjense que dice, en cambio, puede ser determinable cuando hay mecanismos tendientes a la determinación, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, hola, buenas noches, quiero un taxi. No digo quiero que venga el móvil 961 manejado por Jorge Méndez. Quiero un taxi. Entonces será la operadora del taxi quien va a determinar esa prestación determinable que yo he solicitado. ¿Bien? Ahora, fíjense que hablamos de la posibilidad de contratar sobre cosas que no existen al momento, ¿sí? Existe algo llamado compraventa de esperanza. La compraventa de esperanza por ahí se da mucho en los negocios agrarios, ¿sí? Donde yo soy un acaudalado muchacho que hace negocios agrarios, que está en el agro, en el campo, entonces digo, bueno, yo te voy a comprar todo lo que produzca esta plantación de soja. Tenés 100 hectáreas, Jimena tiene 100 hectáreas de soja, y yo le voy a comprar todo lo que produzca esa plantación. Yo me someto a una cierta, digamos, aleatoriedad. Yo me someto a un alia, porque no sé si va a haber una lluvia y una tormenta con granizo, no sé si va a haber una sequía, no sé si va a haber langosta, yo no sé. Pero yo puedo contratar sobre eso porque se llama compraventa de esperanza, entonces es una cosa que todavía no existe, ¿sí? Pero a raíz de que yo me someto a un alia, por supuesto que los valores son distintos.
¿no? No sale lo mismo o no tiene el mismo valor económico comprar 100 hectáreas de tabaco en el mejor de sus estados a comprarla antes de que sea producida, lo cual sería mucho más barato porque es una apuesta a futuro. Ahora, prohibido por la ley, como ya lo deben imaginar y los ejemplos son vastísimos, ¿sí? No pueden ser objeto de los actos jurídicos los hechos ilícitos. Claro, yo no puedo hacer un contrato, ¿sí? Te contrato para que ejecutes la siguiente obra. Anda a tal lugar y pegale un tiro a una persona. Y me parece que no es lícito, ¿sí? Me parece que no es lícito. Ahora, de que se haga es otra cosa, ¿no? Por supuesto. Ahora, por tanto, el objeto de un acto jurídico no puede consistir en la formación de una sociedad para cometer delitos o vender influencias, como así tampoco en la celebración de un contrato de servicios profesionales con alguien que carece de título habilitante. ¿Sí? Hemos hablado de sujetos, hemos hablado un poquito de objeto, vamos a hablar de forma. Acá, por favor, prestemos un poquito de atención porque hay clasificaciones que son importantes. Los actos jurídicos formales son aquellos cuya validez depende de la observancia de la forma establecida por la ley. Che, entonces si hay algunos formales, ¿será que hay no formales? Sí, en principio está la libertad de forma. Bien, si queremos instrumentar con Jimena esta compraventa del teléfono por un contrato meramente escrito, agarramos una hojita, lo hacemos por escrito, firmamos los dos, instrumento privado, bárbaro. Si queremos ir al escribano que nos certifique ese documento, buenísimo. Si queremos hacer una escritura traslativa de dominio de este teléfono celular, marca, bárbaro, puede hacer una escritura. Hay una libertad de formas, ¿sí? Ahora, fíjense que dice que los actos jurídicos formales son aquellos cuya validez depende de la observancia de la forma. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que existen ciertos actos que, por la importancia y la trascendencia que tienen, deben ser ejecutados siguiendo ciertas formalidades previstas por la ley. Che, no entiendo, dame un ejemplo. Y el testamento, o por ejemplo, algo más claro, una donación de un bien inmueble. Yo quiero donar mi casa a mi hermano. La donación de un bien inmueble debe ser instrumentada por escritura pública para que tenga validez, bajo pena de nulidad. Lo digo de otra forma. Si yo no lo hago por escritura pública, no vale. ¿Bien? Si mi hermano el día de mañana va con hicimos un documento hermoso, tiene un membrete, tiene nota al pie, bárbaro, donde yo digo, yo, Agustín Reynoso, voluntariamente, lícitamente, en pleno uso de mis facultades, frente, qué sé yo, a 100 testigos, le dono a mi hermano un inmueble, él puede tener un documento bárbaro, precioso, pero no tiene validez, pues las formas obligatoriamente prescriptas en la ley dice que debe ser por escritura pública. Entonces, esos son los formales, ¿sí? Ahora, el principio de la libertad de forma. Como bien lo dice el artículo 284, si la ley no designa una forma determinada, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. De hecho, lo hicimos de palabra, Jimena y yo. Nos mandamos unos WhatsApp donde yo le dije, che, Jimé, te compro el teléfono, tengo 100. Me dice, bárbaro, transferime. Listo, ahí está, listo, bárbaro, te lo mando al teléfono con mi primo. Ejecutamos un contrato completamente válido y nos valimos de la libertad de la forma, pues es un bien mueble que no tiene mucho valor, ¿sí? Ahora, distinto sería que Jimena me diga, y Agustín, tengo para venderte la Mona Lisa o un cuadro de Monet. Y estamos hablando de grandes valores que por ahí deben ir acompañados de ciertas formas que protejan ese negocio jurídico. ¿Bien? Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por ley, claro, porque si nosotros somos personas ultra jurídicas y nos encantan los escribanos, podemos ir a hacer digamos, podemos contratar y buscar un escribano para registrar a través de una escritura pública nuestra compraventa de un teléfono. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Pero recuerden, por favor, que existen los contratos que son formales, los actos jurídicos que son formales, ¿sí? El matrimonio. ¿Qué acto jurídico? El matrimonio, allá por el 500. Si ustedes prestan atención, la próxima vez que se casen, digan, che, estábamos estudiando esto, me acuerdo, el juez civil, cuando casa a las personas, les lee un artículo, si no me equivoco, el 463, por ahí, les lee un artículo bajo pena de nulidad. El juez civil, el juez que casa,
debe leer ese artículo bajo pena de nulidad. Yo recuerdo siempre, muy interesante y muy lúdico, mis grandes maestros de la Universidad Nacional de Córdoba contaban siempre de la situación de un docente de la Universidad Nacional de Córdoba que se casó y el juez no le leyó el artículo. Entonces, claro, todos los grandes eruditos al día siguiente y siempre lo molestan y dicen, che, tu casamiento fue nulo. Tu casamiento es nulo, porque no te leyeron el artículo. ¿Tienen razón? Sí. ¿Les importa? No, claramente. Entonces, hay ciertos actos jurídicos que deben seguir una forma impuesta por la ley, que eso está claramente determinado en la normativa vigente, ¿sí? Es decir, si la ley no dice que debe seguir cierta forma en particular, se aplica el principio básico que es la libertad de las formas. ¿Bien? Formales, no formales. Existe una categoría intermedia, ¿sí? Que es lo que los romanos llamaban ad solemnitatem, relativa o absoluta, ¿sí? ¿Y cuál puede ser la relativa? A ver, cuando yo tengo una forma prescrita por la ley, pero si no la cumplo, mi acto jurídico no es inválido, sino que genera una obligación. Che, no entiendo, dame un ejemplo. Sí, sí, claro que sí. Si nosotros instrumentamos una compraventa de un inmueble a través de un boleto, el boleto de compraventa del inmueble no tiene validez traslativa de dominio. O sea, no tiene los efectos propios. Pero ese boleto de compraventa no es nulo, sino que me genera a mí una situación intermedia en la cual yo estoy obligado a generar o buscar o crear esa escritura traslativa de dominio. ¿Bien? Lo digo de otra forma, quedamos como a medias, ¿sí? Porque es una forma relativa, es decir, no está nulificada esa venta de inmueble por compraventa, por boleto de compraventa, pero tampoco tiene total validez. Entonces, queda en una situación intermedia en la cual la persona que realizó ese boleto de compraventa está obligada a escriturar, ¿sí? Genera una obligación. No es traslativa de dominio, es decir, no se transfiere el dominio sobre el inmueble, pero sí genera una obligación de escriturar. ¿Bien? Esa es una categoría intermedia entre formal y no formal y es una formalidad relativa. Ahora bien, un poquito nos vamos a despedir sobre la causa, ¿sí? Fíjense que dice que la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad, ¿sí? Y tenemos siempre, la escuela, siempre las bibliotecas han diferenciado la causa fuente de la causa fin. La causa fuente, ¿qué es lo que generó? ¿Sí? Fíjense, dice, en este caso, del hecho generador del acto, ¿bien? Los presupuestos sobre los cuales se genera el acto. Podemos hablar de un contrato, ese contrato puede ser la causa fuente. A raíz de este contrato se generaron las obligaciones de escriturar o de trasladar el dominio. Después tenemos la causa fin. ¿Cuál es el fin que yo buscaba? Y yo quería comprar mi casita. La otra persona quería vender la casita. Entonces, mi fin, mi causa fin es adquirir la titularidad sobre un inmueble, que luego le daré destino de vivienda. Y la causa fin del vendedor es desprenderse y disponer de ese bien inmueble, generar alguna platita, pero esas son las causas fines de ambas partes, ¿sí? De los sujetos activos dentro de este contrato. ¿Bien? Ahora bien, fíjense que en cuanto a la causa fuente, puede ser el mismo contrato, ¿sí? La causa se presume, fíjense que la falta de causa importa la nulidad de los actos. ¿Cuándo puede haber una falta de causa? Bueno, yo recuerdo una situación generada en la pandemia, en la cual la causa fin de las partes se veía frustrada constantemente y se aplicaba un instrumento o digamos, un remedio legal previsto en nuestro código que antes no tenía mucha aplicación, que era la frustración del fin del contrato. La frustración del fin del contrato. Si no me equivoco, 1199. La frustración del fin del contrato, lo que habla básicamente es cuando las partes ya han perdido el interés y ya no te sirve, ¿sí? La causa eficiente o la causa, perdón, la causa fin ya no tiene validez. Entonces, ¿cuándo sucedía esto? Supongamos que en plena pandemia nosotros contratábamos, por ejemplo, 10 días en Calamuchita, en Córdoba, ¿sí? Tenía un contrato de 10 días, qué sé yo. Entonces, el dueño del hotel te decía, bueno, si bien estamos con la pandemia y está prohibido salir, vos podés venir al hotel de Calamuchita. Y claro, uno dice, no, pará,
Mi interés no era ir a tu hotel. Sí, tu hotel está buenísimo, pero mi interés era conocer Calamuchita, dar vueltas por las sierras, ir a hacer un picnic, me como un asado con la familia, voy a pescar, etcétera, etcétera. No me sirve a mí, mi causa, lo que a mí me motivaba a ir a tu hotel, no era tu hotel, era lo que yo puedo hacer en ese lugar mientras me hospedo en tu hotel. ¿Sí? Entonces, en esas situaciones se generaba la frustración del fin del contrato, donde, digamos, el contratante decía, sí, es cierto, yo puedo ir, pero tengo la prohibición de salir, entonces a mí no me sirve. Por lo tanto, pido por favor que lo nulifiquemos, lo dejemos sin efecto, y cada uno vuelve a su estado original. Me devolves la plata y te quedas con tu reserva. Bien, lo siento mucho, pero a mí no me sirve ir a tu hotel si no puedo salir. ¿Sí? Entonces, fíjense que la causa se presume, siempre se presume, pero puede haber situaciones en las cuales la causa fin ya no tenga valor, no tenga validez, entonces, bueno, uno dice, a ver, ¿para qué? ¿Para qué me sirve? El vestido de novia que llegue el día después del casamiento, ¿y para qué lo quiero? Ya me casé, ya está, ya está. Sin perjuicio de que hay un incumplimiento del plazo. ¿Bien? Ahora bien, elementos accidentales, ¿sí? Tenemos la condición, tenemos el plazo y tenemos el cargo, ¿sí? Condición, plazo y cargo. La condición está en el 343, ¿sí? Se relaciona siempre con la supeditar, ¿sí? O hacer depender los efectos de este acto de un hecho futuro incierto que va a generar que provoque efectos o va a aniquilar sus efectos jurídicos. Che, decímelo de otra forma. Bueno, fantástico. Un hecho futuro e incierto. Tiene que ser futuro y tiene que ser incierto, ¿eh? Entonces, demos un ejemplo. Bueno, si vos, supongamos, ¿no? El padre le dice al hijo, yo te voy a donar mi inmueble, yo te voy a donar mi inmueble el día que vos, qué sé yo, logres ganar la Copa América, porque su hijo era un futbolista. Esa es claramente una condición, porque está supeditado el efecto a que gane la Copa América. Si no gana la Copa América, no tiene validez o no genera los efectos propios esa supuesta donación. ¿Sí? Entonces es un hecho futuro y es incierto. ¿Bien? Es incierto que vaya a ganarlo. Ahora, puede darse de la otra forma, ¿sí? Esa es la condición con efectos, ¿sí? Suspensivos. Es decir, se suspenden los efectos hasta tanto se cumpla el hecho condicionante. Mi donación no va a tener efectos hasta tanto vos ganes la Copa América. Y puede ser al revés. Puede ser resolutorio, ¿sí? Te dono o te presto mi inmueble hasta tanto ganes la Copa América. Porque cuando ganes la Copa América vas a generar mucho ingreso y te puedes comprar tu propio inmueble. Entonces, esa es una condición que es resolutoria, porque aniquila los efectos del acto jurídico. Los aniquila siempre y cuando suceda ese hecho futuro e incierto. ¿Bien? Puede o no llegar, etcétera, etcétera. Es lo que ya tenemos acá, digamos, en pantalla. ¿Sí? La condición prohibida, ahí tenemos los ejemplos, donde dice te daré un premio si tocas el cielo con las manos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense que ya habíamos hablado de las cuestiones prohibidas dentro de los actos jurídicos. ¿Bien? Ahora bien, la diferencia con esto, el plazo. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros del plazo, la condición ya dijimos que es un hecho futuro, es incierto, puede ser suspensiva, que crea los efectos a partir de que sucede, o resolutoria, que aniquila los efectos una vez que sucede, ¿sí? Pero futuro e incierto. El plazo no, lo dice su propia palabra y ya por el lenguaje común ya sabemos a qué hace referencia, ¿sí? El plazo es la modalidad accesoria, recuerden que estos son los elementos accidentales, accesoria, en la cual se encuentra sujeto a que un determinado tiempo dote de efectividad a este acto jurídico. ¿Sí? Fíjense, esto es muy común. Bueno, de acá a 2 semanas te voy a pagar. ¿Sí? De acá a 2 semanas. Entonces, a 2 semanas es el plazo, y cuando ocurran las 2 semanas, ¿sí? Ya puedo hacer exigible mi crédito. ¿Bien? O al revés, te presto mi auto por un mes. Ese contrato, ese préstamo, ¿sí? Ese préstamo, ese comodato, va a estar supeditado al plazo de un mes. Cumplido el mes, me devuelves el auto. Se aniquilan los efectos jurídicos. ¿Sí? Muy sencillo entender el plazo. Diferencia entre plazo y condición es un hecho futuro y cierto. El plazo es futuro y es cierto. ¿Sí? Y la condición es futura y es incierta.
ese hecho que debe suceder se llama hecho condicionante. ¿Sí? En este ejemplo, ¿no? El ganar la Copa América es el hecho condicionante. Sucede el hecho condicionante y o se aniquilan los efectos en el caso resolutivo o se empiezan a tomar como válidos los efectos del acto en el caso del suspensivo. ¿Sí? Y ahora el cargo es una obligación accesoria, dice acá, impuesta al adquirente de un derecho, no impide los efectos del acto, excepto que se haya previsto como una condición suspensiva, ni los resuelve. En caso de duda se entiende que la condición no existe. Cargos hay muchos, históricamente, digamos, se conocen de ciertos actos que han sido públicamente notorios que estaban con cargos, ¿sí? Por ejemplo, esas personas que donan sus librerías, ¿sí? Que son súper estudiosos y donan las bibliotecas, perdón. Te dono mi biblioteca a cambio de que generes o crees un busto de, qué sé yo, de Mozart, de Piazzolla, o no sé, una persona muy fanática del derecho y digo, bueno, vos hacés una estatua de von Ehring, yo te voy a donar mi biblioteca, ¿sí? Y el cargo, esta obligación accesoria es que, digamos, edifiques o hagas edificar una estatua de von Ehring, ¿sí? Aquel jurista alemán. Entonces, el cargo, a diferencia de la condición, ¿sí? Ya está claro, tenés que hacer tal cosa. ¿Bien? Entonces, la diferencia que acá plantea nuestro código dice, no impide los efectos del acto. Es decir, si yo te dono la biblioteca, bárbaro, usala, pero estaría bueno que cumplas con esto que yo te estoy pidiendo. Ahora, si yo lo planteo como una condición suspensiva, te digo otra cosa, te digo, te donaré mi biblioteca cuando crees esta figura de von Ehring. ¿Bien? Ahora, fíjense que al último dice el clásico ejemplo, no lo había leído, ¿sí? El legado de una cosa inmueble, etcétera, etcétera, para que se hagan oficios religiosos por su alma, ¿sí? Esa persona que dice, bueno, yo voy a donarle, si yo voy a donar una casa, un terrenito a alguien, siempre y cuando, bueno, cuando yo fallezca, me lleve al mausoleo más lindo, tire mis cenizas en el Monte Everest, qué sé yo, ¿sí? Queda a criterio de cada uno. Ahora, habiendo terminado, me gustaría, ¿sí? Insisto, como antes, hacemos una pausa, respiramos, bajamos el contenido de tierra. Me gustaría que contesten, en este ejemplo, en el chat, ¿sí? José compra una finca, debe esperar 90 días, fíjense, para que se le entreguen, pero al día 45 muere. ¿Cuál es el acto jurídico y cuál es el hecho jurídico? Y si existen estos elementos que nosotros acabamos de demostrar. ¿Bien? ¿Qué piensan? Por favor, pónganlo en el chat. ¿Sí? Fíjense, José compra una finca, ¿sí? Y debe esperar 90 días para que se le entreguen, pero al día 45 muere. ¿Bien? A ver qué dice Antoselac. Dice el acto... Uy, se me fue. El acto es la compra y el hecho es la muerte, dice. Perfecto. Claro que sí. El acto jurídico... bueno. Fantástico. Todos están correctos. Hecho jurídico es la muerte, acto jurídico es la compraventa. Perfecto, perfecto. ¿Y qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen de esos 90 días? ¿Qué es? Debe esperar 90 días para que se la entreguen. ¿Qué es? Plazo, sí, perfecto. Pero ¿es un plazo suspensivo o es un plazo resolutorio? ¿Sí? A partir de esos plazos suspensivos, dice Mel, muy bien, excelente, excelente. Me parece que quedó un poquito clara. Sí, muy bien, muy bien. Claro, si yo compro algo, ese es un acto jurídico válido. En los términos del 259, también es un contrato en los términos del 957, también es un contrato de compraventa en los términos del 1123. Fíjense que todos estos artículos están intrínsecamente relacionados y así hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo en un conjunto. ¿Sí? Ese plazo, claro que es un plazo suspensivo, tiene que esperar 90 días para que se le entreguen, es decir, tiene que esperar 90 días para que las prestaciones, ¿sí?, sean ejecutadas, ¿sí?, para que haya una traslación de dominio. Y ese fallecimiento al día 45 es un hecho que provocó, claro que provocó situaciones jurídicas. ¿Por qué? Y porque esa compra no perdió valor. Esa compra el día de mañana será reclamada por quienes fueran sus herederos. Luego hablamos de juicio sucesorio, nos vemos en EFIP 2, ¿sí? Pero
Me parece que está bueno, han podido entender cómo funciona un poquito de los actos jurídicos, me quedo un poco más tranquilo. Por ahí, entre todas las payasadas que uno dice, se entiende un poco el contenido. Acá dice Karina Águila, ¿cuál sería un plazo resolutorio? Karina Águila, sería distinto que yo te diga a vos, por ejemplo, te presto por un mes mi computadora. Cumplido el mes, se resuelve. ¿Sí? Se extinguen los efectos jurídicos de ese préstamo que en términos jurídicos se dice comodato. Te doy en comodato, a través de un contrato, te doy en comodato mi computadora por un mes. Pasado ese mes, pasó ese plazo que ha sido resolutorio, se resuelve, se finaliza, se aniquilan los efectos jurídicos. ¿Sí? Y el suspensivo, así como en la condición, sería si yo te digo, de acá a 30 días te lo entrego, de acá a 30 días te voy a prestar. ¿Sí? Hacemos un contrato, pero yo te digo, bueno, en 30 días vas a recibir, entonces ahí mi prestación se efectivizó, fue realizar la traslación de dominio. ¿Bien? Bueno, queridos a todos, muy buenas noches. Espero que haya quedado claro, ¿sí? Si quedó alguna duda, por favor les pido que se contacten. Siempre, si están en los grupos, lo mandan en el grupo. Si quieren mandar un correo electrónico, acá está mi correo, ¿sí? Agustín Reynoso 96. Les agradezco a todos su tiempo. Insisto, lamentable que haya perdido la selección, pero está muy bueno que nos hayamos juntado a estudiar actos jurídicos para pasar un poquito el trago amargo. ¿Sí? Por favor, siempre estudien de los libros. Lo que uno puede decir humildemente es obra de la educación pública. Gracias a todos y buenas noches.